Bueno, a continuación vamos a tener un conversatorio, una especie de réplica en vivo del programa de Face que hacemos con Patri Nacelo. Nada más que ahora, como estamos en vivo y no estamos en medio de las redes, nos animamos a tener 2 invitados en vez de uno. Así que voy a invitar a Mónica Cazón y a Roberto Perinelli que se acerquen y a Patri Nacelo. Con el gusto de volver a saludarlos, creo que por tercera vez, y volver a agradecerles que estén todos acá, escuchándonos. Les agradezco muchísimo la deferencia de quedarse y seguir escuchando, aun cuando ya hayan leído. Les agradezco infinitamente esa buena disposición y esa generosidad. Y vamos a comenzar ahora con un mini conversatorio con Mónica y con Roberto. Y como hubo un escritor, que yo creo que fue el escritor de Catamarca, Luis Alberto Taborda, que dijo que a los minificcionistas nos gusta hablar de Borges y nos gusta relacionarnos con Borges porque se ve que algo tenemos que nos gusta hablar de él. Yo le quisiera preguntar tanto a Mónica como a Roberto. Borges decía que en realidad había solo 2 temas en la literatura: la guerra y el amor, pero que en realidad solo se escribía mucho más sobre la guerra que sobre el amor. Me gustaría saber si están de acuerdo. Yo creo que Borges ahí trató de provocar como era su estilo, porque Borges tiene una frase que dice que la literatura es el espacio de la libertad. Y si él pensaba que era el espacio de la libertad, claramente tenía un amplio margen para expresarse. Se me ocurre, no sé. Bueno, no. Depende de las épocas, depende de los contextos, depende en todo caso él puede hablar de la literatura occidental, pues posiblemente se dé ese tipo de cosas. Hasta cierto punto, yo creo que a partir del siglo XVIII cambia, XVIII, XIX cambia todo. Incluso esos temas empiezan a ser menos interesantes en lo que yo más conozco, que es el teatro, y aparecen otros que son los que tienen que ver con las cuestiones más terrenales. Pero no quiero discutir con Borges, no se puede, pero bueno, eso. ¿En qué terreno nos metiste? ¿Considerarías como Mónica que fue otra provocación más del maestro Borges? Sí, por supuesto. Él jugaba con esto, jugó toda la vida. Hay una famosa anécdota. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Bueno, Boedo y Florida fueron 2 grupos literarios en la década del 20, muy enfrentados en cuanto a la cuestión de la literatura, para qué servía la literatura, para qué dejaba de servir, si valía la pena escribir bien o no, si no lo que valía la pena era lo que se decía, no importaba cómo se decía. Eso es materia de estudio, supongo que todavía lo es, en las facultades, sobre todo en la de letras, y Borges lo que intervino en todo eso y opinó en todo eso, al final de su vida dijo que eso nunca existió, que Boedo y Florida nunca existió, que ahora es un capricho de los profesores universitarios. Y él fue partícipe de eso y opinó y tuvo incluso él fue, esto es historia literaria, discúlpeme, pero
él fue uno de los factores que disolvió eso, hubo otras cosas, que hizo que los grupos se disolvieran por otro tipo de intereses en un momento en que Borges era político e irigoyenista. Bueno, paramos acá con Borges. ¿No? ¿Vos? No. Bueno, vamos a ir un poco más específicamente, vamos a irnos de Borges y vamos a ir un poco a la microficción. Y en este caso le voy a preguntar a Roberto Perinelli, que para quienes no lo conocen es dramaturgo y se ha dedicado al teatro toda su vida, y me aclara que por favor les diga que es hincha de Racing. Pero... Bien, de Racing de Avellaneda. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaste? Y tiene 3 libros de microficción editados, que quiero leerles el título, que están en venta, por supuesto, ahí en la mesa. Actos que hacen hábitos, que está prologado por Ana María Shua, Cuestión de hábitos y Hábitos marcados, prologado por Raúl Brasca. Hay una recurrencia en los hábitos, creo, ahí en las 3. Bueno, me gustaría hacerte 2 preguntas. ¿Cómo llegaste a la microficción? Y si escribís microteatro también o no que escribís microficciones teatrales. ¿Y qué pasa con los hábitos ahí? Con los hábitos. No, explico, es lo primero. Como muchos y muchas, yo empecé a escribir microficción sin saber que era microficción. Yo no tenía idea, eran cuentos cortos que yo los hacía en los intermedios de mi escritura de dramaturgia. La dramaturgia es trabajosa, a veces cansa y a veces no sale. Entonces cuando no sale uno deja y se va al parque, y a veces en vez de irse al parque escribí una microficción. Yo las empecé a escribir en máquina de escribir, no existía la computadora, y como cuentos breves las mandaba a una revista que alguno de ustedes se debe recordar, El Cuento de Valadez, ¿no? Valadez, la revista mexicana. No me acuerdo el nombre de Valadez. El Mundo Valadez. En época de sobres y estampillas, ¿no? Se los mandaba y él los publicaba en una columna, no solo los míos, los cuentos, él los llamaba cuentos breves. Y los publicaba en un costado de la página, en la columna de la página, y en las otras 3 columnas publicaba cuentos largos. Los que conocen la revista lo sabrán. Bueno, yo, por una cuestión azarosa, que lo voy a reducir porque no tenemos mucho tiempo, se los pasé, los junté, se los pasé a una amiga para que los lea, y se me rompió la computadora. Ya escribía en computadora y perdí todo. Cuando hace cerca de 20 años, Raúl Brasca, o cerca o más de 20 años, Raúl Brasca organizó el primer encuentro de microficcionistas en Buenos Aires. Ana María Shua, que había leído esos textos porque mi amiga se los había pasado, empezó a decir que busquen a Perinelli, sin unir que Perinelli era el dramaturgo. Bueno, al final la cosa se aclaró, pero dije, pero yo no los tengo, los perdí. Y Ana María Shua los tenía. Y ahí fui a ese primer encuentro y fue la primera vez que leí eso que ahí me enteré que se llamaban microficciones. La primera vez que leí microficciones. Hace ya, vuelvo a insistir, creo que el otro día Raúl Brasca me dio la fecha exacta y ahora me la olvidé.
La segunda era, no escribo, existe el microteatro muy desarrollado en Buenos Aires, pero no me PH. Gracias, Roberto. La pregunta era, ¿cómo comenzaste a la microficción? Bueno, en mi caso yo nací poeta, la poesía me abrazaba, hasta que lo conocí al doctor Lagmanovich a través de Ana María Mopti. Eso fue en el año 2007 y comencé a leer microrelatos, como le decía él, no microficción. Entonces un día le dije, bueno, doctor, le digo, pero esto es una cosa muy sencilla. Y él me miró y me dijo, con total ignorancia, le dije yo, él me miró y me dijo, mire, ¿le parece? Mire, Mónica, qué bien. Bueno, la desafío, tiene que hacer un librito con este tipo de textos que van a ser microrelatos. Yo le digo de qué se trata. Se trata de esto, esto, esto y esto. Ajá, ok. Yo, obviamente, como loca, era un desafío y a los desafíos uno ahí me puse a leer todo lo que él me dio que lea, textos, teoría, todo lo demás, y nació mi primer libro de microrelatos. Yo sabía que era un libro de microrelatos y lo escribí con la intención de microrelatos. Este es mi primer libro de microrelatos. Del año 2008. 2008 está saliendo en el 2009. Prologado, el doctor Lagmanovich decía que a él no le gustaba hacer prólogos, porque ¿qué podía decir sino cosas buenas de algo que estaba prologando? Entonces me decía que era algo una tanto redundante hacerlo, y sobre todo a él. Pero lo hizo por ser un primer libro. Y bueno, por supuesto le pasé los textos y me hizo el prólogo, y es el primer libro que se llama Retazos de mí, y que la verdad que ahí me di cuenta que no era sencillo y que iba a ser un largo camino hasta abrazarlo al género como debía abrazarlo. Hábitos constantes no tengo, o sea, sí tengo, la limpieza. Y a ver, ¿qué otra cosa era? Microteatro no hago, pero lo tengo al señor, que quiero decirles y quiero contarles para los que no lo saben, que fue distinguido por la Universidad San Pablo T en San Miguel de Tucumán hace muy poco tiempo. Tuvimos el honor de tenerlo y el honor de distinguirlo. Así que yo no sé qué hago sentada acá al lado de él. Eso es. ¿Quién pregunta? Ahí está. Para vos, Moni, ¿cómo pasás de escritora a antóloga y de escritora a interesarte en los textos para niños y este trabajo de antología último que has hecho, que es para las escuelas? Bueno, yo no soy licenciada en letras ni profesora de letras, soy licenciada en ciencias de la educación y tengo una especialidad en literatura y lectura infantil juvenil. Y mi idea siempre fue llevar la microficción o los microrelatos a las escuelas, a los chicos y a los adolescentes, para que el género pudiese seguir creciendo. Ese ha sido un objetivo y sigue siendo un objetivo. Y comienzo con una antología pensada también para niños y para adolescentes, para niños. Las mías son antologías argentinas, Ana María tiene antologías del NOA, es más específico. Y bueno, en esa antología argentina participa, no me acuerdo si está prologada por Paquita Noguerol, esa fue la segunda, pero participa Ana María Yúa, Luisa Valenzuela, en fin. Autoras que ya tenían mucha microficción para chicos, muchos microrelatos para chicos, sobre todo Ani. Pero sin la menor duda. Pero bueno, esa primera antología, que yo la titulo Primera Antología de Microrelatos para Chicos, El Mundo de Papel, que la debes conocer, Pat, la deben tener. Bueno, era con la preocupación siempre de que el género pueda ser conocido y pueda seguir creciendo a través de la educación primaria de todos los niveles. En realidad eso es y sigue siendo mi tema, mi asunto. Y si puede ser en sectores vulnerables de donde soy docente, mejor.
Bueno, quiero decir que yo también me sentí muy honrado en Tucumán. Todavía tengo que agradecer, me queda más agradecimiento. Bueno, a mí me gustaría pedirte, Roberto, y Mónica también, a vos, Roberto, que sos dramaturgo, que tenés el hábito de escribir microficciones, que nos leas alguna microficción. Voy a leer ¿me escuchas? No sé. Sin micrófono. Voy a leer la primera que leí, o sea que reedito aquel momento. Le pido disculpas si alguien se acuerda de aquello. Bueno, se llama Excursión. Con el amanecer, el cazador salió al campo, con los perros por delante, ansiosos, jadeantes, oliendo el aire. Apenas 2 horas después, el cazador ubicó una buena planta de radicheta que arrancó de la tierra con un certero balazo. Los perros, algo desconcertados, hay que decirlo, fueron corriendo, recogieron la presa y se la entregaron para que la guardara en el morral. Al cabo de la mañana había cazado 2 zapallos, 7 repollitos de Bruselas y una importante cantidad de ajíes verdes y colorados. Las perdices, los conejos, los zorros escondidos en sus cuevas y los pumas refugiados en los árboles, que espiaban la excursión con recelo y desconfianza, poco a poco se fueron atreviendo a salir de sus refugios. Los más audaces hasta se cruzaron por delante de la escopeta. Por fin los animales se convencieron. El hombre no simulaba. De verdad se trataba de un cazador vegetariano. Bueno, está mi amigo Piero. Bueno, voy a leer uno que a él le gusta, que se llama precisamente Hábito Marcado y que está dedicado a mi primer nieto. Es muy corto. Se sabe que los bebés muerden todo, pero hay que tener cuidado, porque del abuelo ya está quedando poco. Este se llama Frecuencia. Con mi esposa peleamos a menudo. Suelen ser discusiones muy violentas. Ella me apuñala con furia y yo me defiendo metiéndole 3 o 4 balazos. Las curaciones se hacen en casa, porque ya nos quitaron el plan de salud y tampoco nos reciben en los hospitales. ¿Uno más? Este es muy cortito. Riesgo. El lanzador de cuchillos es muy torpe. Los dueños del circo piensan despedirlo, muy preocupados por la cantidad de espectadores muertos por los puñales que no dan en el blanco. Este me gusta. Bueno, cambio. El perro era un excelente guardián.
Cuidaba mucho la vivienda hasta que aprendió a cantar. Desde entonces les canta a los vecinos, a los proveedores y también a los ladrones, que ya desvalijaron la casa 3 veces. Quiero hacerte una pregunta, Roberto. ¿Es natural en vos que salgan humorísticos los textos? ¿O te propones escribir textos humorísticos? No, me salen humorísticos, pero además me gusta mucho el humor, incluso lo uso mucho en el teatro, no un humor muy directo, y la microficción tiene algo que hoy se ha dicho varias veces. Lo más interesante de la microficción, que el humor no está explícito, está implícito, y entonces ahí uno recibe la ayuda de la inteligencia del lector. Y eso creo que es una de las cosas inapreciables que tiene la microficción. Realmente que creo que está agrandando el género, ya hay clásicos, ¿no? No, bueno, pero de todas maneras a mí el humor me gusta. Si puedo contar algo, yo tengo más o menos 1,5 millones de anécdotas, pero hay un señor que publicó las condiciones para formalizar una pareja. No, cuáles son las condiciones que se tienen que dar. Y una de las condiciones es que si uno cuenta un chiste y se lo tiene que explicar, la cosa no funciona. Bueno, ¿a vos o? No, a vos. Nos estamos enredando acá con los cables. Moni, te quería preguntar, puesto que estás vos en contacto con las infancias y con la docencia, si te parece que el género microficción se está por fin justificando a sí mismo, si realmente está enraizando en la literatura como género. ¿En las infancias? En las infancias y en las escuelas. Lamentablemente todavía no del todo, no de manera contundente, no está dentro de las currículas ni está dentro de los programas de educación, así que todo el esfuerzo que puedan hacer cada uno desde sus lugares siempre es bienvenido. Martín Gardela trabaja sobre eso, creo que Macedonia también. Hay mucha gente que está trabajando desde las escuelas con textos apropiados para chicos, para adolescentes. No es lo mismo la microficción o el microrrelato en un niño que en un adolescente por características obvias de evolución, de la cosa evolutiva. Pero pienso que a partir de la educación de padres, de mediadores y de docentes, podemos seguir trabajando para que se instale de una manera definitiva. Se reconozca, ya se reconoce como género, por supuesto, pero se instale, guste, se lo entienda. El tema es que el lector tiene que entenderlo, tiene que gustarlo. Y si desde papá, mamá que cuentan cuentos, no pueden entender o apreciar lo que es un microrrelato o una microficción, si también le pasa a un docente, estamos en problemas. Pero para eso yo confío plenamente en toda esta comunidad lectora y escritora de microficción y de microrrelato que sin la menor duda trabaja desde su lugar y desde su espacio para que eso se concrete. Mónica, quisiera preguntarte, ¿cuál crees que es el motivo por el cual, no sé si es desconocimiento o si es cierta resistencia hacia la microficción para que pueda ingresar a las aulas? Yo creo, es una percepción, ¿no? No es algo definitivo, es una percepción. Yo creo que, primero que
insisto, a las mediadoras no se les está enseñando lo que es un microrrelato, lo que es una microficción. Si no se les enseña, pues no lo tienen lectura, no lo pueden apreciar. Otra cosa que veo y que noto, que no es un género fácil. Entonces, al no ser un género de fácil lectura y de fácil interpretación, cuesta más aprenderlo o apreciarlo. Y yo no digo en los chicos, ¿no? Digo en quienes tenemos que transmitirlo. Entonces, a partir de eso, papá, mamá, docente, mediador, tallerista, a partir de eso se hace más difícil el tema. Es un género difícil. Entonces hay que aprender primero con mucha lectura, con muchos talleres por ahí y puedan captar lo que significa una microficción o un microrrelato. Roberto, ¿has hecho obras de teatro para niños o solamente trabajas para adultos? No he hecho, no. Es un género muy complicado, muy especializado, que hace unos años se hacía con la mano izquierda. Era algo que no interesaba demasiado, era una especie de aguinaldo de los actores, ¿no? Ahora ya, sobre todo el que dio el pie inicial de que esto se viera de otra manera fue Hugo Midón, que hizo gran literatura dramática para los chicos, y a partir de ahí ya no se puede hacer cualquier cosa como se hacía antes, que era una especie de changa, ¿no? Fue muy malversado el género, pero no, es un género muy difícil, lo desconozco, sería incapaz de trabajar eso. Pero quería decir algo que creo que añade un poco lo que preguntaste. Yo me muevo en un círculo que podría llamar intelectual. No digo en todos los casos, pero tengo que explicar lo que es la microficción a cada momento. Ahora le dije, me voy a Córdoba a un encuentro de microficción. ¿Qué? Y hace unos años, ese famoso texto que yo había perdido, también se lo di a leer a un amigo que tenía vínculos con Ediciones de la Flor, de Divinsky. Entonces le gustó mucho a mi amigo y entonces dijo, se lo voy a llevar a Divinsky, porque él tenía vínculos, contacto con Divinsky, se lo voy a llevar porque, bueno, se lo llevó. Yo hablé con Divinsky, Divinsky me dijo, me divertí mucho, muy bien escrito, maravilloso, pero no sé qué hacer con esto. Bueno, está bien. Ahora estamos hablando de Ediciones de la Flor, que no sé si ustedes más o menos la conocen, se dedica a la caricatura, se dedica al humor, se dedica a cierta literatura distinta o parecida, que esto por ahí, bueno, hasta que aparecieron los Macedonia, no había editores. ¿Vos? Mónica, ¿te gustaría leernos de tu libro, de tu primer libro? Esto suena muy extraño. Los dos pensamos en leer el primer texto. No está organizado para nada. Las chicas no nos avisaron de qué íbamos a hablar, no nos preguntaron nada, nos dijeron en el programa van a estar juntos. Y yo traje este libro de pura casualidad. O sea que acá puedo leer mi primer microrrelato, tal cual. Mira, qué bárbaro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ay, perdón. Está viejito ya. El primer texto se llama, del libro Retazos de mí, microrrelatos,
por curiosidad. Todos los días tenía presente lo que su madre recalcaba con esmero y persistencia. Cuidado, Soledad, la curiosidad mató al gato y dejó embarazada a la mujer. Y Soledad, que era muy curiosa, no quiso matar gatos. Y bueno, a ver, ¿puedo seguir leyendo esto? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿No hay problema? Ok. Bueno, esta tiene secciones. Esto es cartas a mamá. Todo bien, el viaje de 10 y cuando llegamos a la playa, lo más. Gracias por este regalo. ¿Podés creer, Ma? Olvidé decirte antes de irme que no me alcanzó para aprobar el curso. Pero todo bien, Ma. No te preocupes, seguro que repetirlo estará bueno, porque soy re amiga de las chicas de esa división. Sorry por avisar recién. Sol. Cartas a papá, después está historias de chat. A ver, las historias de chat. Historias de chat. Por fin se conocerían. La cita era en un bar cercano al domicilio de ambos. Hacía frío y se tornaba dificultoso caminar. Cuando se vieron, fue maravilloso descubrir que compartían el mismo geriátrico. Es dulce. A ver. Voy a leer uno que le gusta a la patria. Creo que una vez me dijiste que te gustaba. A ver si lo tengo acá. Veamos. Las balas del ABC. De repente las vi venir, contundentes e insaciables, y, para confirmarlo, sentí el sacudón cuando llegaron a mi pecho. Me estrujaron, se enquistaron al segundo y así de perniciosas siguieron horadando, atrofiándome de plano, dejándome hecha una andrajosa, y con una pavorosa certeza comprendí que las palabras poseen mayor velocidad que las balas y el doble de precisión. ¿Puedo cerrar o otra más? Una más y cierro con otra cortita. La tijera. Del libro Cejuela, Macedonia 2009, tengo varios de Macedonia. La tijera cortó los géneros, las plantas, las hojas, los cables de mi tierra, cortó las hilachas de tu ropa, las cartulinas del colegio, el flequillo de la infancia, las figuritas de las revistas cortó, las cartas, las boletas vencidas, el punteado de una nota, aguda, punzante y precisa. Cortó también el aire de ese día, el día que tiraste el cordón y me anunciaste que te marchabas a vivir solo. Y ahora termino con una cortita. A ver que no me parezca Bardé en la foto. Me parece Bardé en la foto. Se llama Patriota Contemporáneo. Señor juez, necesito explicarle. Me casé por un acto fallido. Seguí adelante con ese matrimonio gracias a un acto de valentía y me divorcio en un acto en defensa propia. ¿Podría usted firmar sin demora el acta de mi independencia? Muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar, Mónica y Roberto, antes de despedirnos? Una línea y media. Consecuencia. King Kong festejó su cumpleaños. Encendió las velitas e incendió el Empire State. Bueno, dicen que no importa que sea más larga.
porque no traje los otros libros. Se llama Divide y reinarás. Cuando cambiaron la cama ocasional por la cama del departamento de él, creyeron que les había llegado la porción de felicidad que tenían asignada. Comían, jugaban, vivían. Gradualmente llegó el invierno y ya la desnudez les incomodaba y la pasión se les escurría en una cena, en reuniones con amigos, en el consabido llenar espacios para no espaciarse. Hasta que un día cualquiera, como aquel día que cambiaron de cama, entendieron que la matemática podía ayudarlos. Pero no, la matemática no los ayudó. Les certificó que se habían sumado las obligaciones, restado las libertades y multiplicado los problemas. Fue entonces como, sin opción, dividieron los bienes. Muchas gracias. Roberto, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber hecho este rato tan fácil, tan liviano, tan agradable de conversar. Y muchísimas gracias por el humor, que no es común, no es común en la microficción, ni en la literatura. En realidad se escribe mucho más sobre tristezas que sobre humor. Así que el humor también se agradece mucho, sobre todo en esta época. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Patri y a las palabras de Patri y les pido un fuerte aplauso para Mónica y para Roberto, invitados. De lujo.